Buenos días. Encantado de saludarle también, don Manuel. Buenos días. Por favor, cuénteme cuál es la opinión que tiene usted, la argumentación legal respecto a por qué no es posible en estos momentos darle trámite y aceptar el levantamiento que por segunda oportunidad solicita el Poder Judicial al Poder Legislativo. Sí, muchas gracias. Por una razón bastante sencilla y plausible y en la cual casi todos podemos estar de acuerdo, que es el tema de la presunción de inocencia. La Constitución garantiza que una persona pueda ser solamente tratado como condenado cuando tiene una condena firme, y no es lo que pasa en este caso, que recién hay una condena de primera instancia y que se encuentra en un procedimiento de recurso de nulidad que es lo mismo que el recurso de apelación, solamente que es otra nomenclatura que le da la legislación con la que está siendo juzgada el congresista Donaire. Entonces, lo que le planteó precisamente la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso a la Corte Suprema es eso, que reflexione y que le diga jurídicamente si es conveniente o no es conveniente aplicar esta pena anticipada, esta ejecución anticipada, pese a que la condena no es firme. Y la Corte Suprema no ha contestado esto, no ha querido contestarlo, simplemente ha dicho, nosotros insistimos. Entonces no ha reflexionado sobre este aspecto constitucional básico, ¿no? Que lo reconoce la Constitución. Ahora, yo no soy abogado, pero le voy a plantear un argumento que creo que es de derecho. A ver, es verdad que es importante el asunto de la presunción de inocencia. De hecho, es una institución en cualquier legislación democrática, en cualquier Estado de Derecho. Ok. Pero la igualdad ante la ley es probablemente igual o mayor institución que la presunción de inocencia. Y lo que ocurre en la igualdad frente a la ley en un ciudadano común y corriente, llámese Manuel Rosas, o llámese Julio Salomé, o llámese Enzo, o como se llame, implica que cuando en esta primera instancia el Poder Judicial, con error o sin error, con justicia o sin justicia, porque ese es otro debate, define que debo irme a la cárcel, me voy a la cárcel. Me voy a la cárcel. ¿Por qué no ocurriría lo mismo con un congresista que lo único que le diferencia respecto de mí en torno a la igualdad frente a la ley es que hay que hacer unos procedimientos porque efectivamente, constitucionalmente el congresista está revestido de algunas protecciones que hay que levantarlas? ¿Por qué a él tengo que esperar en segunda instancia y por qué un ciudadano común y corriente no tiene que esperar instancia final que no tiene efectos suspensivos o suspensorios? No sé cómo llaman ustedes los abogados. Explíqueme eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una gran pregunta en verdad. Y en realidad hay una disquisición, hay una desigualdad más bien entre el trato que puede recibir el congresista y otra persona común y corriente, como usted dice, un ciudadano de a pie, como usted o como yo. Porque ¿qué pasa? En el Código del 2004, correcto, no hay esta figura de ejecución anticipada. La sentencia se lee y luego se espera que haya una condena definitiva, que exista apelación, casación. Es decir, el Código Procesal Penal garantiza que no existe esta ejecución anticipada. De modo tal que, mire usted cómo más bien nace la desigualdad. Un congresista juzgado a la luz del nuevo código, por ejemplo, un congresista de Junín, un congresista de Loreto, un congresista del Cusco, tiene el beneficio de que se espere a una condena definitiva, mientras que aquel que es juzgado con el código, con el viejo código que se encuentra en Lima, los congresistas de Lima, tienen que aguantar esta perversidad. Ahora bien, usted plantea algo también interesante, que es ¿qué pasa con el ciudadano de a pie? Pues yo creo que más bien no es que Donaire tenga una protección especial, sino que más bien cualquier ciudadano debería esperar a tener una condena definitiva para aplicarse la condena. Pero eso no ocurre. Debería ocurrir, o sea, ya es una cuestión que no se hace valer, ¿no? O sea, debería ocurrir tal cual, ¿no? Ahora, pero ustedes están planteando desde la defensa, doctor Salomé, así es. Ustedes están planteando desde la defensa que el Poder Judicial institucionalmente está equivocado, porque este requerimiento ya no es el requerimiento necesariamente de un juez, porque naciendo o partiendo de un juez que en todo caso quiere implementar su medida o la resolución establecida, en este caso supuestamente de sanción al congresista Donaire, recibe y cuando sale hacia el Congreso sale como el cuerpo de una institución. Lo que ustedes están diciendo es que el Poder Judicial está equivocado en este asunto. Sí, en efecto, suena duro, pero en efecto, en este caso, el Poder Judicial
no sé si está absolutamente equivocado o por lo menos no ha querido contestar lo que le planteó la Comisión de Inmunidad Parlamentaria del Congreso de la República, que es una cuestión muy sencilla. Oye, le dijo, Poder Judicial, ¿respetas la Constitución o respetas la ley? En este caso están en confrontación, porque mientras la ley dice aplícale a una persona a la que aún se lo presume inocente, ¿no?, el código, o prefieres la Constitución y no le aplicas esta ley por más que lo diga así, pero que en este extremo es incompatible con la Constitución. Entonces, la Corte Suprema ha preferido no contestar ese asunto, ha esquivado la cuestión y ha dicho, bueno, yo voy a voy a insistir, ¿no? Entonces, es una respuesta tácita que prefiere la ley sobre la Constitución. Ahora, estamos aquí frente a una lucha de dos poderes, está bastante claro, y a mí me parece extraordinario, y yo lo voy a seguir diciendo, porque estas son pruebas irrefutables de lo precario, es verdad, de lo frágil, es cierto, pero de Estado de Derecho. ¿Quién es más fuerte que quién? El Poder Legislativo tiene, por supuesto, un nivel de autonomía consagrado en la Constitución que le puede decir, con la forma como le ha dicho, en el marco absoluto de un respeto a su fuero, y a su institucionalidad y a lo que podría considerarse una norma interna, le dice, pero es un segundo, una interpretación de la Constitución desde nosotros, señor Poder Judicial, usted será muy Poder Judicial, pero esta es la interpretación nuestra y le pedimos esta aclaración. Y el Poder Judicial no puede a lo cachasco ir al Congreso de la República, llevar tres policías y agarrarle del pescuezo al general Donaire y ponerle en una carceleta y después ponerle en piedras gordas. O sea, lo pongo porque está evidenciando... Una sentencia que podría ser anulada. ¿Perdón? Con una sentencia de la cual... Y encima con una sentencia, con el agravante, terminando su comentario, si me permite, con el agravante de que esa condena podría ser revertida. Sí, claro, porque va a pasar a segunda instancia. Sí, va a pasar a segunda instancia, es cierto. Sí, pero el debate, yo pongo el asunto en un nivel macro, porque quiero decir a todos los farsantes que están tirando barro al Perú solo para salvar a un individuo de que en este país no hay Estado de Derecho. Esta es la prueba de Estado de Derecho. La prueba de que hoy vaya una ministra a sentarse a responder al legislativo porque en su gestión se iba a cometer una tropelía grosera, irregular y probablemente corrupta, habla de equilibrio de poderes y, por supuesto, habla de control político, que no ocurre en Venezuela y en otros países donde, por supuesto, la democracia está hace rato fuera. No existe, es un bien esquivo, no está como parte de la convivencia de los ciudadanos. Ahora, respecto al tema de Donaire, la disquisición es esa, es solamente esta. ¿Quién tiene la razón en este evidente enfrentamiento de poderes? Que vuelvo a insistir, en general le robustece a la democracia porque, por supuesto, estamos hablando de interpretaciones de normas y estamos poniendo, digamos, para ponerlo de alguna forma, estamos poniendo en una especie de rivalidad dos poderes que ahora mismo entran en una discusión técnicamente legal. Ahora, en ese marco, doctor Salomé, si el Congreso, con razón o sin razón, igual que con lo que digo del judicial, con razón o sin razón, niega el levantamiento de inmunidad para el parlamentario, el congresista no podrá ser definitivamente ni arrestado ni podrá ejecutarse la sentencia condenatoria de primera instancia que está resuelta por el Poder Judicial, ¿no? Así es, en efecto. Y es que aquí lo que debe primar, lo que estoy convencido que debe primar, son las razones, son la experiencia y la sabiduría de cualquier constitución, de cualquier Estado. Y en el caso nuestro tiene dos disposiciones clarísimas, ¿no? La primera, que ya le hemos comentado bastante, que es que una persona que no tiene una condena definitiva debe seguir mereciendo el trato de presunto inocente. Es decir, no podemos condenar socialmente a una persona que tiene prisión preventiva, que tiene sentencia de primera instancia, porque la segunda instancia, la revisión, podría comprobar que esta persona no cometió ningún delito, ¿no? Y entonces, ¿cómo le podemos socialmente dar, sin escuchar la sabiduría de la Constitución, que le dice, oye, presúmelo inocente, porque todavía la justicia no se ha pronunciado en última instancia? Y lo segundo, el segundo Consejo Constitucional, que lo recoge la voz de la Constitución, no del 93 solamente, sino todas nuestras constituciones, es el derecho a la segunda instancia. Sí. Porque ya se ha comprobado en este país que lamentablemente algunos jueces copian y pegan resoluciones, y como ha pasado en este caso. Y se demostrará pero hay que dejar claro que ese es pero hay que dejar claro, doctor Salomé, sin ánimo de polemizar con usted, pero esa es una interpretación suya, ¿verdad? Por supuesto, porque ¿en qué entendido?
en que lo normal, lo que ha ocurrido, vuelvo a insistir, fuera del debate si esté bien o esté mal, lo que se ha hecho institución a partir de la práctica es que emitida una primera resolución con posibilidades de apelar a segunda instancia, vía apelación, vía nulidad o como se le llame en la jerga del derecho, eso no exime o no genera efectos suspensorios, sino que la primera resolución de primera instancia, la que le manda a usted a prisión en la interpretación y en la resolución de un juez, es la que surte efecto. Esa excepcionalidad que usted plantea, bueno, sin ninguna duda es materia de una discusión. Yo me imagino que usted entiende que su interpretación, siendo buena, no necesariamente es la que ha ocurrido a cientos de ciudadanos que están presos a la espera incluso de esa resolución que usted señala, que es de segunda instancia, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero hay que también tener en cuenta que a veces la justicia solamente empieza a reflexionar a partir de casos que son particularmente llamativos, particularmente comprometidos, particularmente llamativos, ¿no? Entonces, fíjese usted, por ejemplo, que la prisión preventiva ha sido abusiva antes y después de Humala, pero que solamente se reflexiona y se piensa mejor a partir del caso Humala. Fíjese usted antes que el referéndum era una pieza de arqueología que no se aplicaba en Lima, pero que solamente se empieza a reflexionar seriamente sobre él a partir del caso de la señora Villarán. Entonces, solamente son los casos mediáticos los que van abriendo luces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo de Humala ha generado una resolución. Lo de Humala ha generado una resolución extraordinariamente fuerte en el tema del Tribunal Constitucional, que de hecho debía obligar a corregir algunas cosas, pero bueno, en fin, estamos igual en el marco de la Constitución. Aquí precisamente es una oportunidad para que el Estado corrija esta interpretación irracional de meter a sus ciudadanos presos mientras aún no hay una condena de segunda instancia, lo cual, como pero eso debería llevarme a una norma, debería llevarme a una norma taxativa en la Constitución, en el Código, y eso no existe. Lo que existe es una interpretación suya que es válida, insisto, en el debate jurídico, pero que si yo miro la realidad, evidentemente está muy alejada de la realidad, ¿no? De lo que ha ocurrido hasta ahora. Por supuesto, por supuesto. Correcto. Bueno, y ahora, y eso también del asunto de presunción de inocencia, insisto, tiene que seguir siendo una institución en cualquier Estado de Derecho, de ahí se parte, pero como todo en el Estado de Derecho también existen excepciones, ¿no? Por eso se dan las detenciones preliminares, las prisiones preventivas, que existen también como figuras, que existen también como lugares que la Constitución permite y que le dan margen de maniobra para hacer apremios en el marco de investigación a fiscales y en el marco de determinación de verdades y de llegar a la determinación de los hechos a los jueces, o sea, si existe una detención preliminar y existe una detención preventiva como parte del ordenamiento jurídico, es porque efectivamente la presunción de inocencia, siendo institución, se la puede cuestionar en algún momento en el marco de lo que corresponden a los procesos penales, ¿no? O sea, tampoco es porque nos asuste. Totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted. Y mire cómo el derecho en realidad no es más que racionalidad práctica, porque la misma respuesta que usted ha extraído es la respuesta que tiene ahora el Código del 2004. ¿Qué dice el Código del 2004? Que precisamente recoge su razonamiento. Dice, la condena aplicada en primera instancia no se aplica, no se ejecuta, salvo que existan razones de peso para creer que el procesado va a fugarse, en cuyo caso no le ejecutan la sentencia, sino le dictas prisión preventiva recortando su derecho válidamente a la presunción de inocencia. Correcto, entonces no es que le ejecutas la condena, sino que le das prisión preventiva. Lo que en este caso nosotros no nos oponemos y habrá que confrontar si es que el señor Donaire tiene riesgo de fuga o si, como ha pasado hasta ahora, está trabajando normalmente. Ok, sí, pero además lo concreto acá es que no va a ocurrir nada mientras que el Poder Legislativo no levante esa inmunidad y eso, pues, insisto, bien o mal, me guste o no me guste, habla de las prerrogativas constitucionales que tienen los poderes y de su ejercicio sano. Vuelvo a insistir, con razón o sin razón, bien o mal, ese es otro debate, pero si la Constitución le dice al Congreso de la República para juzgar a un parlamentario, es el Congreso y su mayoría en un debate que nace de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, pasa por la Comisión Permanente y termina en el Congreso, en el Pleno del Congreso de la República, las únicas instituciones autorizadas para hacerlo, eso hay que respetarlo en un nivel. Otro es el debate si lo hacen bien, otro es el debate si lo blindan, otro es el debate si lo utilizan de la mejor manera para unos y para otros, otro es el debate si son equitativos o no, si hay equidad o no, otro es el debate. Pero que veamos aquí frente a institucionalidades que de alguna manera están utilizando sus prerrogativas constitucionales, creo que ahí hay consenso. Sí. Doctor Salomé, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, encantado.